¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Espero se encuentre bien. Un fuerte saludo y un abrazo a todos ustedes a través de este medio, en este seminario mensual de meditación bíblica. Como cada segundo sábado de mes tenemos estos seminarios para hablar y compartir acerca de lo que el Señor nos ha estado hablando a través de la meditación bíblica, a través de lo que hemos estado viendo en la palabra del Señor. Quisiera el día de hoy que me acompañara a hacer una oración para que el Señor tomara nuestras vidas. Aún a través de este medio, el Señor tome control de nosotros y podamos, ahí donde estamos, entregar nuestra vida por completo a nuestro Dios. Cierre sus ojos, por favor, hermano, y oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, agradecidos estamos, Padre, por tu amor, tu misericordia con cada uno de nosotros. Señor, sabemos que hay, Señor, necesidades, hay también dificultades, Señor, muchas cosas que han venido a nuestras vidas, Señor, y en esta hora te pedimos, Padre Santo, que tú tomes control de cada una de ellas. Ponemos en tus manos, Señor, Padre, alguna necesidad de mis hermanos, Señor, Padre, lo que está ocurriendo, las necesidades que están padeciendo. Todo, Señor, Padre, lo ponemos en tus manos, reconociendo que tú eres, Señor, Padre soberano, Rey de reyes y Señor de señores. A ti, Señor, sea la gloria y ponemos y disponemos este tiempo para que tú hables a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hace ya algunas semanas meditamos en el libro de Isaías. Hoy estamos meditando ya muy entrados en el libro de Primera de Corintios. Pero quisiera el día de hoy aprovechar que ya vimos todo el libro de Isaías para hacer notar algunas cosas que posiblemente las tomamos en cuenta, las vimos, pero recordar una vez más y recordar a través de la Escritura lo que el Señor nos permitió ver en el libro de Isaías. Y como ya nosotros hemos visto y hemos estado meditando en este libro de Isaías, este libro nos narra y nos deja ver la situación del pueblo, la situación real del pueblo, su fe delante de Dios de este pueblo. Significa entonces que a través del libro de Isaías podemos darnos cuenta de la situación en la que se encontraba el pueblo, cuál era su fe, cuál era su confianza, de qué manera estaba viviendo. Esto es claro a través del libro, ¿sí? Y me gustaría que usted tomara su Biblia y pudiéramos ir y ver lo que menciona desde el capítulo 1. Seguramente usted lo recuerda, lo tiene fresco, ¿sí? Pero vamos a recordar una vez más acerca de esta situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Si me acompaña al capítulo 1, en el versículo 1, desde el verso 2, Dios le está hablando al pueblo y menciona de la siguiente manera. Dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, a través de este pasaje nos damos cuenta que inmediatamente Dios nos deja ver a través del profeta Isaías la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel en ese entonces. Era un pueblo entonces que se había rebelado en contra de su Dios. Y a través de todo el libro vemos cómo Dios empieza a mostrar esta rebeldía del pueblo de Israel. Verso 3 dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En otras palabras, el pueblo no tiene conocimiento de quién es su Dios. Recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel en realidad, durante toda su historia, batalló mucho para poder adorar a Dios de una manera única. Siempre el pueblo de Israel estuvo involucrado en la adoración a otros dioses. Y entonces, hermanos, la Biblia nos muestra a través del libro de Isaías que aún en este tiempo, este pueblo todavía no conocía quién era su Señor. Esto significa, hermanos, que la falta de conocimiento de Dios
como ya lo hemos visto anteriormente y como reiteramos una y otra vez, cuando un pueblo, hermanos, no conoce a su Dios, entonces la forma en que le adora, la forma en que se acerca, es una forma mezclada con la adoración de otros dioses, de otras religiones, de otros pueblos paganos. Por lo tanto, tenemos que entender, hermanos, la situación que estaba viviendo el pueblo para que podamos descubrir esta situación. Era un pueblo rebelde que no conocía a Dios. Y si lo vemos en el verso 4, menciona y dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Hermanos, esta es una descripción totalmente impactante del pueblo de Israel. Tenemos que entender, hermanos, cómo es lo que Dios está mostrándonos de este pueblo de Israel. Nos está dejando ver, en realidad, que era un pueblo totalmente entregado al pecado. Vamos pues, podemos pensar que este pueblo era un pueblo que estaba viviendo totalmente parecido a los pueblos paganos. Era un pueblo rebelde, no conocía a Dios y estaba totalmente entregado al pecado. Dice aquí, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Son expresiones fuertes que nos deben de nos debe de permitir pensar, hermanos, que era un pueblo que estaba totalmente entregado, hermano, a la adoración a otros dioses. Entregado a satisfacer sus propios deseos, entregado a la adoración a otros dioses en relación a su culto, que era, recordemos que la adoración a los cultos a los dioses paganos, sus cultos estaban plagados de relaciones sexuales, había sacerdotisas, etc. O sea, todo esto, hermanos, nos deja ver bajo qué perspectiva ve Dios al pueblo. Pero tenemos que entender algo nosotros y comprender algo. Este pueblo, según la visión de Dios, estaba viviendo de esta manera, de esta forma. De hecho, si usted lee el verso 10, menciona y dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Esto nos deja ver, hermanos, con qué está comparando Dios a este pueblo. Y la comparación es totalmente terrible. Está haciendo una comparación con un pueblo perverso como Sodoma y Gomorra. Este pueblo, su pecado, su estilo de vida, la forma en que estaba viviendo, sus relaciones entre ellos, era totalmente parecida a la de Sodoma y Gomorra. Pero esto está mal. Pero es increíble que el pueblo no se dé cuenta de su realidad. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía el pueblo? Si nosotros vemos el verso 11, Dios les dice de esta manera, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué significa esto? A pesar entonces de la situación deplorable de pecado del pueblo, era una perversidad lo que estaba viviendo el pueblo. Entonces tenemos que entender qué es lo que ellos hacían. Se acercaban y iban al templo de Dios, para poder ir y sacrificar. De hecho, menciona aquí, ¿no? Verso 12 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, habla de que se acercaban a Dios, hermanos, para sacrificar. ¿Esto qué significa? ¿Qué podemos ver en esto? ¿Qué iba el pueblo a hacer al templo, hermanos? Si nosotros tomamos esta referencia, es lo mismo que ocurre en el libro de Jeremías capítulo 7. Si usted va, por favor, ahí en su Biblia, busque Jeremías capítulo 7. En el verso 1, ahora Dios le está hablando a Jeremías y le dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo,
ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. O sea, hermanos, el pueblo iba al templo a adorar a Jehová. A adorar a Jehová. ¿Esto qué implicaba? Ok, traían sus animales, traían sus sacrificios. Eso era lo que la ley lo que Dios les había dicho para que ellos pudieran acercarse al templo. Pero este pueblo, sin importar su condición, la forma en que él estaba, se acercaba a Dios para rendirle sacrificios. Pensemos lo siguiente. Quiero que pongamos en perspectiva esto de acuerdo a lo que nos menciona el libro de Éxodo en el capítulo 29. Éxodo, capítulo 29, hermanos. Desde el verso 38, nosotros podemos darnos cuenta que nos habla acerca de las ofrendas diarias. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta desde el verso 42. Dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. O sea, en otras palabras, hermanos, el ir al templo, en este caso el ir al tabernáculo, era para tener una comunión y una relación con Dios. Era el encuentro que te tenía entre el pueblo y Dios, su Dios. ¿Dónde era esto? El tabernáculo. Si esto lo transportamos al templo, era la misma condición. Dios quería encontrarse con su pueblo. Dios quería tener una reunión, una unidad, una comunión con su pueblo. El pueblo venía a adorar a Dios y Dios se encontraba con su pueblo. Menciona aquí en el verso 44, dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Entonces, ¿Dios qué está diciendo? ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí? Dios se encontraba con su pueblo en el templo. El pueblo cuando vemos nosotros el libro de Isaías y el libro de Jeremías, el pueblo iba al templo a adorar a Dios. ¿De qué manera? Traían a sus animales para el sacrificio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se acercaban a Dios para adorarle. Se acercaban a Dios para tener esa relación y comunión con Dios. Pero esto se había desvirtuado totalmente porque el pueblo, viviendo totalmente en pecado, se acercaba a Dios pensando, teniendo en cuenta que el pueblo estaba bien. No había en ese pueblo, en ese momento, algo que le pudiera decir que estaba mal. ¿A qué me refiero? Este pueblo no se daba cuenta de su condición. Este pueblo no se daba cuenta de cómo estaba viviendo delante de Dios, sino que lo que estaba haciendo era simplemente ir al templo, acercarse a Dios, sin importar lo que ellos estaban viviendo. Este pueblo se acercaba a Dios para ofrecer sacrificios. Por lo tanto, esa relación que tenían, ese encuentro que tenían con Dios, para ellos no tenía ningún sentido. No había una transformación, no había un cambio. Si nosotros regresamos al libro de Isaías, capítulo 1, ya leímos el verso 12, ahora quisiera que leyéramos el verso 13, dice, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí? Dios en realidad está viendo esta acción del pueblo de una manera que le causa repugnancia. Algo que a nosotros nos causa repugnancia es algo que nos hace volver el estómago, vomitar. Es algo detestable, despreciable, que huele mal, que está totalmente echado a perder. Esta es la forma en que tenemos que ver esto.
El pueblo celebraba las fiestas, el pueblo llevaba los sacrificios, el pueblo iba al templo. Pero su vida normal, su vida cotidiana era totalmente parecida a de un pueblo pagano, entregada totalmente a la perversión. Este pueblo estaba cargado, dice, de pecado. Entonces tenemos que ver lo que nos está mostrando la Escritura. Este pueblo no se daba cuenta, hermanos. No era capaz de darse cuenta de la realidad que estaba viviendo. Se había formado una realidad personal el pueblo, su propia realidad de las cosas. Había ignorado la forma que Dios es un Dios personal, que quiere que el pueblo viva en santidad. Pero este pueblo vivía de esta manera, entregado al pecado, pero al mismo tiempo se acercaba a Dios para adorarle. Quería tener una relación y comunión con Dios. Pero esa relación y comunión con Dios, a Dios le causaba repugnancia. Mientras que la perspectiva del pueblo era que ellos estaban haciendo bien las cosas. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros vamos al capítulo 58 de Isaías, capítulo 58, vemos que el pueblo ayuna a Dios. Cuando nosotros meditábamos este pasaje, seguramente vimos esta situación de que el pueblo ayunaba a Dios. Recordemos que ya la Biblia nos está mostrando desde el capítulo 1 la situación perversa del pueblo. Pero en el capítulo 58 menciona y dice: clama a Dios en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces Dios le está diciendo al profeta, similar a lo que le menciona en Jeremías capítulo 7 a Jeremías. A Jeremías le dice: ponte a la puerta del templo y proclama así a todos aquellos que vienen a adorarme. Y aquí que le está diciendo a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, en otras palabras, le está diciendo Dios a Isaías: grita con todas tus fuerzas, proclámale a este pueblo su pecado, su rebeldía. Pero ¿qué menciona aquí en el verso 2? Dice: que me buscáis cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Quisiera leer este verso en el libro de Isaías, pero de la Nueva Traducción Viviente. Isaías capítulo 58, en el verso 2. Dice el verso 2: ellos estaban viviendo en pecado. Recordemos que estaban viviendo en pecado y en rebelión en contra de Dios. Y en el verso 2, la Nueva Traducción Viviente menciona y dice: sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre de mí. Actúan, fíjese las palabras que menciona aquí, actúan como una nación justa, que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. O sea, en otras palabras, hermanos, el pueblo estaba actuando solamente. Actuaba y fingía que le interesaban las cosas de Dios. Pero ¿para qué fingir? ¿Para qué actuar? Fíjense, es como si estuvieran actuando en una película, si estuvieran actuando o sea, no era algo real. Y al no ser algo real y ser fingido, Dios se daba cuenta de esta situación. Claramente Dios estaba dando cuenta de esta situación, pero el pueblo lo que quería es que Dios actuara a su favor. ¿A qué se refiere esto? En otras palabras, el pueblo fingía seguir a Dios, fingía el interés de Dios interesados en Dios. ¿Para qué? Para que Dios pudiera actuar a su favor.
O sea, cumpliera los deseos de su corazón. De hecho, en el verso 3, ahí en su Biblia, en Reina Valera 60, menciona, dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? O sea, están como la intención de reclamar a Dios. ¿Por qué? La intención de reclamar a Dios porque Dios no les estaba concediendo las intenciones de su corazón, lo que ellos querían. Pero ¿cómo puede ser un pueblo fingir adorar a su Dios, fingir actuar que le interesan las cosas de Dios, inclusive ir al templo pensando que ese Dios no puede ver la actitud de ellos, pensando que Dios no puede ver lo que ellos están viviendo en realidad? Pero ellos se quejaban, pero ellos, ¿qué decían? Ayunamos y no nos hiciste caso. El ayuno que ellos estaban haciendo hacia Dios era condicionado. Yo voy a ayunar para que tú me respondas, para que tú actúes a mi favor. Dice el verso 3 dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Cómo es posible la actitud del pueblo? Se pone a pensar. Este pueblo no se daba cuenta, actuaba ya descaradamente delante de Dios. Era un pueblo que estaba totalmente entregado al pecado, pero ayunaba, hacía cosas para Dios. Eso lo hacía simplemente para que Dios actuara a su favor. Y no importando su condición, la forma en que el pueblo se acercara a Dios, el pueblo reclamaba a Dios porque Dios no le contestaba. En otras palabras, simplemente el pueblo tenía a Dios o buscaba a Dios para satisfacer sus propios gustos, su propio corazón, sus propios anhelos. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que nos muestra? Esto claramente nos muestra, hermanos, cómo el pueblo ya pensaba de pensaba de Jehová como si fuera un Dios más. Si nosotros vemos los dioses paganos, hermanos, cómo son adorados y cómo son buscados por parte de sus seguidores, simplemente son dioses para satisfacer las necesidades del pueblo. Son dioses que bendicen y que si tú les das algo, ese Dios te bendice, te va a dar, independientemente de cómo tú estés. De esa manera el pueblo había llegado. Esta es la adoración, hermanos, que podemos darnos cuenta a la que había llegado el pueblo de Israel. Había adoptado a Dios, había puesto a Dios como si fuera cualquier otro Dios, un Dios pagano. De esa manera había llegado el pueblo de Israel. Actuaba delante de Dios pensando que Dios le iba a cumplir sus deseos. Fingía interesarse en las cosas de Dios. Actuaba. Pero el pueblo, ¿qué dice aquí? Se había ido, se había alejado de Dios y había dejado sus leyes. Hermanos, esta era la actitud del pueblo. ¿Qué vemos aquí? ¿De qué nos damos cuenta aquí? Es un pueblo que no se está dando cuenta de la realidad. Es un pueblo que no se da cuenta de cómo está acercándose a Dios, de qué manera se está acercando a Dios. Esto nos debe de llevar a pensar, hermanos, ¿sí? Que cuando el hombre no se da cuenta de la realidad, cuando no es posible el hombre darse cuenta de de qué forma se está acercando, si está bien o está mal, es porque el hombre ha confiado en sí mismo. Pero, ¿qué vemos aquí? Esto no ha llegado al colmo. Mire lo que menciona aquí en el capítulo 65.
en el verso 3 menciona y dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. ¿Qué nos muestra este verso 2 y este verso 3? ¿De qué manera nos está dejando ver al pueblo de Israel? Es un pueblo, dice, que está en pos de sus pensamientos. ¿Qué significa esto? Este pueblo lo único que quiere es satisfacer sus deseos, sus anhelos, lo que para ellos está bien. Hermanos, y esto es lo que nosotros podemos darnos cuenta de la realidad. Aquí está. Dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. O sea, era un pueblo que continuamente le estaba provocando a ira a Dios. ¿Cómo lo hacía? Dice que sacrificando en los huertos. Recordemos que esta sacrificación, o que cuando se sacrificaban los huertos, aquí lo tenemos que relacionar con los dioses de la fertilidad y la prosperidad. Dioses que se utilizaban para que estos dioses prosperaran al pueblo, ¿sí? Obviamente en las cosechas. Y estos dioses involucraban, hermanos, en cada árbol frondoso, la adoración a estos dioses involucraba las relaciones sexuales. O sea, era un pueblo que se había entregado a la adoración pagana. Dice aquí, y quemando incienso sobre los ladrillos. En el verso 4 dice que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. Piense, hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Quisiera leer este verso en la versión Nueva Traducción Viviente para que pongamos atención acerca de cómo es que esta Biblia traduce esta situación del pueblo. Dice el verso 3, todo el día me insultaban en mi propia cara, al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos. De noche andan entre las tumbas para rendir culto a los muertos. Hermanos, ¿hasta qué grado había llegado el pueblo de Israel? Hasta la adoración a los muertos. Dice, comen carne de cerdo. Era algo que la ley misma les había prohibido. El adorar a los muertos estaba prohibido por la ley. El adorar a otros dioses, la ley para ellos no existía. La ley de Dios no existía en ese momento para ellos. Dice, y hacen guisos con alimentos prohibidos. Sin embargo, este verso 5, primero lo voy a leer en la versión Reina Valera, dice el verso 5. ¿Qué dicen? Fíjense lo que ellos decían. Tenemos que poner atención. Primero la Biblia, ¿qué hace? Nos muestra la situación en que está viviendo el pueblo y luego de qué manera se ven ellos. En el verso 5 dice que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. ¿Cómo? Es increíble. ¿Cómo es el pueblo? ¿De qué manera está viviendo? Se está viendo a sí mismo. Y se están diciendo unos a otros, yo soy más santo que tú. Era un pueblo perverso, cargado de pecado. Comparado con Sodoma y Gomorra. Era rebelde. La ley de Dios no estaba en ellos, se habían alejado de la ley de Dios. Ayunaban y hacían las cosas para Dios fingiendo. Actuaban solamente para que Dios les cumpliera los deseos de su corazón. Adoraban a los muertos, adoraban a otros ídolos. Era un pueblo que solo seguía sus propios pensamientos. Pero se veía a sí mismo como santo.
Dice aquí el verso 5, quisiera leer el verso 5 en Nueva Traducción Viviente. Ponga atención y mire lo que dice, escuche lo que dice. Sin embargo, se dicen unos a otros, no te acerques demasiado, porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Wow. Este es el colmo, hermanos. El libro de Isaías nos presenta el colmo del pueblo de Israel. Hasta dónde puede llegar una nación, hasta dónde puede llegar un pueblo, el pueblo de Dios. Un pueblo que se dice a sí mismo que es santo, pero vive totalmente ofendiendo a Dios todos los días. Eso es lo que menciona aquí. El verso 3 dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. O sea, era algo continuo. La forma en que estaba viviendo el pueblo era algo que ofendía a Dios continuamente. El pueblo no paraba de ofender a Dios en sus vidas. Si no era por una área, era por otra. El pueblo de plano estaba totalmente cargado de pecado, hermanos. Pero eso sí, se creía santo. ¿Y qué es santo? La palabra santo que se ocupa en la Biblia tiene varias acepciones, ¿sí? Una de ellas es apartado, lo utilizamos para apartado, ¿sí? Ya sea para Dios, apartado. Pero también, hermanos, en su raíz tiene la intención de mostrar a alguien que es limpio, puro. Esto, hermanos, significa que el pueblo, a pesar de la situación en la que estaba, no podía darse cuenta de la realidad, de su realidad. Esto significa entonces que el pueblo se veía a sí mismo puro, santo, limpio. Pero cómo contrastaba con lo que Dios nos deja ver es otra cosa, hermanos. Es abismal. Esto entonces, ¿cómo lo tenemos que ver? Dice, termino leyendo el verso 5. Ponga atención, hermano, en el verso 5. Dice, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, dice, fuego que arde todo el día. Lo leo en Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 5, sin embargo, se dicen unos a otros, no te acerques demasiado porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Dice, este pueblo es hedor para mi nariz. O sea, algo totalmente despreciable, totalmente abominable, que no soportas. Cuando hay un hedor, cuando hay algo que huele totalmente mal, no lo soportas. La actitud del pueblo era algo insoportable para Dios. Era algo que le provocaba repugnancia. Dice, un olor irritante que nunca desaparece. Mientras el pueblo de Israel se veía a sí mismo como un pueblo santo, limpio, puro, apartado de Dios. Dios, su vida, su religiosidad, su fe, le causaba repugnancia. Era como oler un hedor terrible que te hace vomitar. Entonces veamos, pensemos, ¿qué significa esto que la Biblia nos está mostrando, hermanos? El pueblo no se puede dar cuenta. Si vamos al capítulo 5, busque el capítulo 5 de Isaías. Dice el verso 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba
que diese uvas, y dio uvas silvestres. Dios esperaba que la relación que él tenía con este pueblo diera otro fruto. Un fruto de acuerdo a esa relación y comunión con él. Pero este pueblo rebelde, cargado de pecado, un pueblo depravado, un pueblo que adoraba a otros dioses, que había reducido a Dios a la estatura de un ídolo, de un dios pagano, que solamente buscaba a Dios para satisfacer sus propios pensamientos, sus intenciones, lo que ellos querían, lo que ellos querían satisfacer. Un pueblo que adoraba a los muertos, que andaba entre los sepulcros y aparte se creía santo. Aquí vemos, hermano, cómo expresa la Biblia a este pueblo. Dios quería un fruto de este pueblo. Pero el fruto que dio este pueblo era un fruto, dice aquí, en vez de dar uvas, dio uvas silvestres. Y es interesante que esta palabra silvestres, en su raíz de esta palabra, hermanos, signifique hedor, un olor repugnante. Cuando un pueblo, cuando una persona vive de esta manera y se acerca a Dios y todavía al acercarse a Dios piensa de sí mismo que está bien, que es incapaz de reflexionar y que está entregado al pecado, es un pueblo, hermanos, que a Dios le desagrada por completo. Es como si alguien estuviera oliendo algo desagradable que le causa náuseas. Este pueblo se creía santo. Pero ¿por qué este pueblo no puede darse cuenta de la realidad? ¿Usted se preguntó esto, hermanos? ¿Por qué este pueblo no se puede dar cuenta de su realidad? Quisiera que vayamos al capítulo 6. Capítulo 6. Este capítulo 6 nos habla de este Dios santo, de este Dios 3 veces santo. Y menciona en el verso 1 y en el verso 2 acerca de cómo es este Dios santo. Y en el verso 3 menciona, y el uno al otro daban voces diciendo, hablando de los serafines del verso 2, daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Significa, este Dios santo, 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 que verdaderamente es un Dios totalmente santo, contrasta con la supuesta santidad del pueblo. ¿Qué dice entonces en el verso 4? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿y qué vemos aquí? Esta es la reacción de una persona delante de Dios. ¿Cómo se debe de sentir una persona delante de Dios inmunda? Delante de ese Dios santo nos podemos ver a nosotros mismos y nosotros mismos nos vemos como inmundos. Y nada inmundo puede subsistir y vivir delante de ese Dios santo, 3 veces santo. Esto es lo que Dios quiere, hermanos. Este es un ejemplo de lo que Dios quería del pueblo. Que el pueblo se acercara y se diera cuenta delante de Dios cuando estaba delante de Él, que el pueblo se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Que cuando escuchara la voz de Dios, el pueblo reflexionara sobre su condición, pero nunca fue así. Entonces dice el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando sobre él,
Mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto es lo que Dios quiere hacer, limpiar el pecado del pueblo, limpiar nuestro pecado. Verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo. He aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos. Y mire, esto es lo triste. Para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué significa esto? ¿Sabe por qué el pueblo no podía darse cuenta de cómo estaba? ¿Sabe por qué este pueblo no podía darse cuenta de la realidad de su vida? No se podía dar cuenta de la magnitud de su pecado. ¿Sabe por qué este pueblo no podía reflexionar sobre sus acciones? Porque este pueblo estaba bajo el juicio de Dios. Sí, hermanos. Dios estaba juzgando a este pueblo. ¿Qué significa esto? Era un pueblo ciego y sordo. No podía darse cuenta de las cosas. No podía escuchar para cambiar, para reflexionar. Dios está juzgando a este pueblo para que este pueblo no pueda reflexionar sobre su andar, sobre su vida, sobre sus caminos. Está juzgando a este pueblo, está cayendo juicio sobre este pueblo. ¿Por qué? Porque no actuó conforme a lo que Dios quería. ¿Y qué quería Dios? Que este pueblo reaccionara. Pero ahora Dios está juzgando a este pueblo. Por tanto, este pueblo no se daba cuenta de su situación. No sabía de qué manera estaba viviendo. Inclusive se veía a sí mismo como bueno. Esto es juicio de Dios. El que una persona no pueda. Pero estamos hablando del pueblo de Dios, hermana. Este pueblo que debía de reaccionar ante a la voz de Dios, que debía apegarse a la ley de Dios, que debía buscar completamente a Dios, era un pueblo que ahora estaba siendo juzgado por Dios. Y el juicio de Dios viene sobre este pueblo. No estamos hablando de un pueblo pagano. No estamos hablando de un pueblo que no conocía a Dios. Estamos hablando de un pueblo que Dios había escogido para que fuera su especial tesoro. Pero era un pueblo rebelde, que se alejó de Dios, dejó a Dios y que empezó a pecar de una manera depravada. ¿Dios qué está haciendo? Este pueblo va a oír, pero no va a entender. No va a comprender, va a ver las cosas, pero no va a llegar a él la comprensión, no va a poder reflexionar sobre el pecado. Dice el verso 10, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad, salvación. Porque debemos de reconocer que cuando nos damos cuenta de cómo estamos, no proviene de nosotros, es Dios en su gracia. Pero este pueblo, hermanos, Dios lo estaba juzgando. Entonces iba a ser incapaz de reflexionar y ver su vida y de decir, Señor, perdóname, estoy viviendo mal. Pero todavía no termino. No piense que Dios está actuando deliberadamente contra este pueblo. No, no es así. Dice el capítulo 5, si vamos al capítulo 5. Dice el capítulo 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Hermanos, este es el juicio de Dios. No puedes distinguir, no puedes darte cuenta. El pueblo no se daba cuenta que era bueno y que era malo. No podía entender esto. Estaba lejos de ellos. Dice aquí, verso 21, dice, ay de los que de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Sabios delante de ellos. Sabios en su propia opinión. Este es el juicio de Dios. Mientras Dios los ve como algo desagradable, ellos piensan que son olor grato. Qué terrible. ¿Te has puesto a pensar, hermano? ¿Qué es lo que Dios está viendo de ti? ¿Qué es lo que Dios está viendo de la iglesia hoy en día? ¿Te has puesto a reflexionar si en realidad tu forma de vida, la forma en que tú estás viviendo es una vida que le agrada a Dios? Pero, ¿bajo qué parámetro? ¿Es tu punto de vista? ¿Eres tú el que dices, yo estoy bien? Hermanos, veamos lo que menciona aquí. Que este ejemplo nos sirva a nosotros para poder cambiar y reflexionar. Ahora les digo, Dios no estaba actuando de una manera totalmente arbitraria contra este pueblo. Si nosotros vamos, para ver este punto, si nosotros vamos a Isaías, capítulo 63, este capítulo 63, a partir del verso 15, es como una plegaria. De hecho, ahí la Biblia menciona que es una plegaria, es una oración. Este clamor que Dios está dando, que Dios espera del pueblo, es lo que nosotros vemos reflejado a partir del verso 15 en adelante. ¿Y qué dice el verso 15? Dice, mirad desde el cielo y contemplad desde tu santa y gloriosa morada, donde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo en tu nombre. Esta es la oración que está mostrando y que Dios desea que el pueblo haga. Pero también en el verso 17 menciona y dice, ponga atención a esto. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? ¿Y endureciste nuestro corazón a tu temor? ¡Wow! Son expresiones fuertes. La pregunta es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué nos has hecho errar de tus caminos? La pregunta es, ¿será que Jehová nos hace errar? O sea, actúa en nosotros para que nosotros no encontremos el camino. Y dice, y endureciste nuestro corazón a tu temor. ¿Será que Dios endurece el corazón de una persona arbitrariamente para que éste no encuentre el camino y no tema a Jehová? No es así. ¿Qué significa esto? En el mismo desarrollo de la idea, ¿sí? Vemos lo siguiente. Dice el capítulo 64. Perdón, leo el 17 y lo termino. Dice, vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo actuó Dios ante este pueblo? En el capítulo 6 vimos que Dios está juzgando a este pueblo. ¿Qué significa? Este pueblo va a ser un pueblo sordo y ciego. Aunque va a escuchar, no va a entender. Aunque va a ver, no va a comprender las cosas. ¿Y estas cosas a qué se refiere? O sea, que no va a tener la posibilidad de reflexionar, de arrepentirse y de verse cómo es Él. Ahora el capítulo 63 nos muestra que en esta oración le dice esta oración a Dios, le menciona y le dice, ¿por qué, Señor,
nos has hecho errar de tus caminos. ¿Y por qué endureciste nuestro corazón? Aquí pareciera que el responsable de la situación del pueblo es Dios. Pero cuando vemos el verso 64, capítulo 64, en el verso 7, verso 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caminamos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo es el pueblo? ¿Qué está reconociendo? Aquí que está reconociendo en esta plegaria para que Dios venga y los salve, ¿qué está reconociendo? Dice, si bien todos nosotros, o sea, todos, somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y es como trapo de menstruosa, dice en otras traducciones. O sea, algo desagradable. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Piense lo que está diciendo aquí. Nuestras maldades nos llevaron. En el verso 7, quiero que ponga atención a este verso 7. Dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte por apoyarse en ti. No existe nadie. O sea, la condición del pueblo era esta. Es el reconocimiento de lo que estaba pasando. El reconocimiento de lo que pasó. Y sí, le pregunta en esta oración, le dice a Dios, ¿por qué, Señor, nos hiciste cerrar en tus caminos? ¿Por qué endureciste nuestro corazón a tu temor? Pero a través de estos versos, y mire lo que menciona aquí, dice el verso 7, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Quiero leer este verso en Nueva Traducción Viviente, capítulo 64, en el verso 7. Dice así, ponga atención, dice, sin embargo, nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia. Por eso tú, fíjese lo que Dios hizo, te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Hermanos, Dios no endurece. A veces con esas expresiones pensamos que Dios lo que hace es que endurece arbitrariamente el corazón de una persona, para que esta persona no pueda creer, no pueda reflexionar. Dios no los hizo errar. ¿Qué es lo que en realidad está reconociendo este hombre? ¿Qué es lo que en realidad podemos ver a través de la Biblia? Dios se apartó de este pueblo. Dios hizo a un lado de este pueblo y dejó que este pueblo viviera conforme ellos querían. Conforme ellos querían. En el verso 6, vuelvo a leer el verso 6, dice, desde el verso 5, quisiera que pusiéramos atención a este verso 5, dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Era un pueblo que estaba perseverando en el pecado, hermanos. Y como lo vemos a través de la Escritura, desde que salió este pueblo de Egipto, no fue capaz, hermanos, de acercarse, de verdaderamente vivir en obediencia a Dios. Nunca este pueblo pudo verdaderamente someter su vida a la ley de Dios. ¿Qué significa esto entonces? Dios no endurece nuestros corazones como nosotros lo podemos comprender, sino que Dios, por la perseverancia de este pueblo en su pecado, juzgó a este pueblo para que no oyera, para que no comprendiera. ¿Qué significa esto? Dios endureció su corazón. ¿Qué significa? Dios se hizo a un lado.
Porque el único que puede obrar en el corazón del hombre, el único que puede actuar en el corazón del hombre y hacerle reflexionar, solamente es Dios. Solamente es Dios. Es lo que menciona el libro de Jeremías, capítulo 17. Dice el verso 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el viento, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Maldito el que confía en el hombre. Verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Verso 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Vean cómo es el corazón del hombre, hermano. Cómo es nuestro corazón, el corazón de aquella persona que está entregada totalmente al pecado. Una persona que nace en este mundo, ¿cómo es su corazón? Dice aquí que es engañoso, más que todas las cosas. Y perverso. Y pregunta aquí, ¿quién lo conocerá? Verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, cuando el hombre empieza a confiar en sí mismo, en sus deseos, en sus anhelos, empieza a pensar que está bien. Pero no estamos hablando de un pueblo pagano. No estamos hablando de las personas que no conocen de Dios. Estamos hablando de un pueblo que fue escogido por Dios, que se rebeló y que nunca pudo someterse a la ley de Dios. Pero él se veía a sí mismo como un pueblo santo, como un pueblo que estaba viviendo conforme a los designios de Dios, un pueblo puro, limpio, que tenía esa relación y comunión con Dios. Esto era un error. Y esto era juicio de Dios, porque no era posible que se diera cuenta de su realidad. ¿Dios qué hizo? Se apartó. ¿Endureció su corazón? Sí. ¿Cómo? Se hizo a un lado. Simplemente permitió que este pueblo viviera conforme a sus pensamientos. Simplemente permitió que este pueblo se entregara a sus pasiones, se entregara a sus deseos. Eso es lo peor que nos puede pasar. Que Dios permita que nos entreguemos a nuestros anhelos, a nuestros deseos. ¿Qué menciona? Regresemos al libro de Isaías. Isaías en el capítulo 55. ¿Qué menciona aquí en el capítulo 55? Miren en el verso 6. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Así es. Así es. Hay que clamar a Dios. Hay que ir a Dios. Hay que buscar a Dios mientras Él está cerca. Porque Él sí se hace a un lado. Si Él sí esconde de nosotros su rostro, si escondió su rostro del pueblo, eso significa que se ocultó. Ya no estuvo su presencia con este pueblo. ¿Por qué? Porque su pecado era de continuo, perseveró en el pecado. Ya lo hemos visto. ¿Qué vemos entonces aquí? ¿De qué manera nos está mostrando la Biblia? Hay que buscar a Jehová mientras Él esté cerca. Dice el verso 7. ¿Pero de qué manera? Deje el impío su camino. Pero esto no está hablando del impío. Esto no está hablando de la persona del pueblo que no conoce de Dios. Le está hablando al pueblo de Israel, hermanos. Que aunque él se veía santo y puro, vivía como un impío.
Dice aquí, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Camino y pensamientos, ¿no? ¿Qué nos decía la Biblia? Este pueblo solamente quería satisfacer sus pensamientos. Vivía conforme a sus pensamientos, caminaba conforme a sus pensamientos. Entonces, si alguien va a buscar a Dios, ¿qué debe de dejar? Su forma de vivir, su camino y sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios desea del pueblo. Que este pueblo que estaba totalmente entregado al pecado, entonces le busque antes de que Él se vaya, antes de que Él oculte su rostro. Busquen a Jehová. Verso 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Es que sí es cierto. ¿Te has puesto a pensar si en realidad el camino que estás siguiendo es el camino de Dios? Si en realidad tus pensamientos coinciden, tus deseos coinciden con lo que Dios quiere. Y es que nos damos cuenta aquí que claramente con los caminos de Dios estaban totalmente diferentes a los caminos del pueblo. Y los pensamientos del pueblo estaban abismalmente de los pensamientos de Dios. ¿Cómo lo compara? Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es, hermanos. Este pueblo estaba viviendo totalmente engañado en sus pensamientos y en sus caminos. ¿Y qué menciona la Biblia? Dios ocultó, se ocultó, endureció su corazón. Dice, ¿por qué endureciste nuestro corazón? ¿Por qué nos hiciste errar? No es que Dios haya hecho esto de esa manera como a veces nosotros pensamos, sino que se ocultó su rostro, su presencia ya no estuvo más con ellos y los entregó a sus pecados. ¿Quieren vivir como ustedes quieran? Adelante, vivan como ustedes quieran. Pero esto no fue de la noche a la mañana, hermanos. El pueblo perseveró durante siglos. Ahora tú me dirás, bueno, para nosotros, ¿cómo tenemos que ver esto? Hermanos, esto nos debe de servir de ejemplo a nosotros. El parámetro, si estamos bien o estamos mal, no lo decidimos nosotros. No somos nosotros los quienes decidimos qué está bien o qué está mal de nuestra vida. No podemos decir, no nos podemos decir a nosotros mismos si estamos bien o estamos mal. Debemos de dejar que Dios, quien conoce nuestras vidas, nuestras mentes y corazones, entonces nos hable verdaderamente y nos dejen ver. No cometamos el mismo error de este pueblo, de perseguir y estar perseverando en el pecado todos los días, aún engañándonos a nosotros mismos, pensando que estamos haciendo las cosas correctas. ¿Qué debemos utilizar? Ya lo sabemos nosotros. Todo esto lo conocemos. La palabra de Dios es viva y eficaz y que penetra hasta partir el alma, dice en el libro de Hebreos capítulo 4. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es Dios mismo a través de su palabra quien a través de su palabra nos hace ver la realidad de nosotros. Hermanos, pero a veces actuamos muy distinto. Yo me ponía a pensar, hermanos, y yo lo platicaba con algunas personas y decía, cuando la Biblia dice este tipo de cosas, ¿cuántos en realidad, aunque meditamos la Escritura, aceptamos que somos así? Hermanos, es que lo que podría pasar es que viéramos a este pueblo, como un ejemplo de un pueblo que hizo eso. Pero
si esta palabra no es examinada y no es asimilada en nuestras vidas, posiblemente estamos actuando de la misma manera. ¿A qué me refiero? Cuando Dios dice que este pueblo vivía así, ¿no te pones a pensar en ti y no dices, Señor, soy este pueblo? O piensas y dices, no, es que yo estoy meditando, yo sí leo la palabra y no estoy haciendo estas cosas. El parámetro eres tú. Para ti tú no estás tan mal. Al contrario, a lo mejor te sientes más santo que otra persona. No estás cometiendo el mismo error que ellos. Posiblemente tu pecado no es algo externo, pero ¿qué tal interno? Ah, no, pero a ti mismo te debes bien. ¿Cuál es el parámetro? Hermanos, cuando Isaías vio a Dios y estuvo delante de ese Dios 3 veces santo, lo único que pudo hacer es reconocer su inmundicia. Nosotros diariamente vamos a la palabra de Dios. Es su palabra la que nos está hablando. Es Dios mismo a través de su palabra quien nos está diciendo quiénes somos. ¿Reconocemos, hermanos, quiénes somos? ¿Estamos de acuerdo con lo que Dios nos está diciendo? Clamemos a Dios. Clamemos a Dios para que el Señor no endurezca nuestro corazón. Clamemos a Dios para que el Señor no nos juzgue de esta manera y nos deje que nos perdamos en nuestros deseos y que engañados por nosotros mismos pensemos que todo va bien. Pensemos que estamos agradando a Dios, mientras nuestra adoración a Dios es algo pestilente, podrido, que le desagrada y que no puede tolerar. Clamemos a Dios para que Él, busquemos a Dios, como dice, para que el Señor tome nuestras vidas. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora, Padre Santo, delante de ti estamos, Señor, cada uno de nosotros. Tu palabra es clara y nos dejas ver, Señor Padre, el engaño en el cual puede incurrir, Señor Padre, un pueblo. El engaño, el autoengaño de un pueblo, Señor, que confió en sí mismo y que tú juzgaste, porque este pueblo, Señor, perseveró en su pecado. Entonces, Señor Padre, tú lo juzgaste, endureciste su corazón, simplemente lo dejaste ser como ellos, que siguieran sus pensamientos, que siguieran, Señor, sus actitudes, sus deseos. Perdónanos, Señor, y no queremos, Señor, que actúes de esa manera con nosotros. Revela, Señor, a cada uno de nosotros de qué manera estamos delante de ti. Que el parámetro, Señor, no sea nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra opinión, sino que seas tú mostrándonos a cada momento, cada día, la situación real de nuestras vidas y que nosotros podamos ante esa verdad reaccionar y darnos cuenta de quiénes somos y cambiar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, un fuerte abrazo. A la distancia, Señor les bendiga en todas las áreas de su vida. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga.